Buenos días, qué alegría seguir escuchando el Evangelio diario, el encuentro con la palabra cotidiana para que tomemos el Evangelio y hagamos nuestra lección divina en este día. En este viernes, pues nos invita la iglesia a que meditemos el capítulo 12, versículos 54 y 59 del Evangelio según San Lucas. Tomen sus textos, sus Biblias, capítulo 12 de Lucas, versículos 54 al 59. Primer movimiento de la lección. Lectura del texto. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida, chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla al sur, dice, va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras van de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue a la guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que tomemos nuevamente el texto. Una lectura, dos lecturas, buena comprensión. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué comparaciones, cuáles comparaciones está hablando? ¿A quiénes les dice hipócritas? ¿Y qué es lo que enseña después de la comparación que pone? Y en un segundo momento, ¿qué enseña sobre los conflictos humanos? Miremos versículo por versículo. Recordemos siempre buena comprensión de lectura, no cambiemos palabras, pongamos los signos de puntuación donde deben ser para que comprendamos el texto y hagamos nuestro ejercicio orante con la palabra. Segundo momento, meditación. En este texto, hoy, capítulo 12 de Lucas, Jesús está hablando fuerte y está hablando contra aquellos que les pedían signos. Y toma unas comparaciones meteorológicas de la lectura del tiempo en el sentido de cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo es verano, cuándo es invierno. Y está hablándole a los seguramente que lo interpelan a él, que le piden signos. En el Evangelio de Mateo, este Evangelio es puesto en el capítulo 16, cuando él le está dando una respuesta a los fariseos y a los saduceos que le están pidiendo un signo, que muestre un signo que verdaderamente él es el Mesías. Y él empieza con esta expresión y después lo remite al signo de Jonás. Y entonces le está diciendo a ellos, ustedes que saben cuándo va a llover, ustedes dicen, si es que si sale una nube por este lado, entonces tendremos aguacero, pero si sopla viento de este lado, entonces va a ser verano. Y si ustedes saben hacer eso, ¿cómo no saben discernir el tiempo presente? ¿Cómo no tienen esa capacidad? Es un llamado de atención para aquellos que quieren estarle pidiendo signos a Jesús. Y es una respuesta que también tiene un significado para nuestro hoy. Qué bueno que hoy miremos esta hipocresía que devela Jesús con aquellos que son muy doctos para prevenir, para saber cómo mirar el tiempo, sobre todo en otra época y siempre en torno a las cosechas, en torno a la planificación de cultivos, en torno a muchas cosas que el hombre va aprendiendo con el tiempo, cómo son las manifestaciones de la lluvia o de los distintos momentos de las estaciones también. Aquí Jesús viene a interpelar claramente a estos que son muy inteligentes para unas cosas, pero no quieren comprender la presencia de Él. Y aquí habla Jesús en el término cronos, que es, si uno va a mirar el término griego, se utilizaba cronos para hablar del tiempo, pero aquí se utiliza otra expresión griega. Jesús lo utiliza para hablar y se dice kairos, y kairos lo hemos venido tomando en la iglesia en distintos momentos como Jesucristo, que es el tiempo oportuno, es un tiempo de salvación, es un tiempo especial, y ese era el tiempo especial. Los judíos esperaban el Mesías y muchos estaban mirando y estudiando las escrituras para cuándo llegaría, y estos que eran doctos no comprendían este tiempo especial, estaban viviendo el mesianismo que tanto esperaban y no sabían reconocer la presencia de Jesús y le piden signos, y sí los dio.
y resucitó muertos y curó enfermos, pero ellos esperaban al Mesías guerrero, ya lo hemos hablado varias veces, es enfático el Mesías político, un liberador al estilo humano, y se quedaron en eso y no pudieron ver el signo de Jesús. Jesús mismo es el signo de Dios, es el Salvador, es el Redentor, lo tienen al frente y no saben reconocer su presencia. Eso es lo que Jesús está llamando la atención. Segundo momento tiene que ver de este evangelio con una reconciliación fraterna para aquellos que tienen un conflicto y lo dirimen y lo arreglan, hablan entre los dos para no tener que llegar a un juez y un tribunal y que haya un fallo y todas las consecuencias que traen los pleitos humanos. Jesús viene aquí a dar una explicación de cómo más bien antes, por el camino, se pongan de acuerdo y haya una amistad entre dos que pudieron haber llegado a una situación más difícil, la pueden solucionar. También Mateo en el capítulo 5, cuando nos está hablando de aquello que Jesús dijo que odiarás a tu enemigo, aquí Jesús está invitando a que no haya odio ni rencor y empieza aquí a enseñar cómo hay que hacer una invitación clara a solucionar los conflictos y amar al hermano, porque para llegar a amar a Dios hay que amar al hermano, el que está ahí también de frente a nosotros. Entonces estos dos momentos nos traen como el compendio del evangelio de este día. Qué bueno que ustedes y yo podamos hoy hacer una meditación sobre todo referida a los signos de los tiempos. Esa expresión tiene un sabor bíblico, signo de los tiempos, la lectura del hoy, de nuestro presente. Jesús ya ha tomado la condición humana, no, Él, el dueño del tiempo y de la historia, ha venido a darnos un nuevo ser y una nueva plenitud para los hijos de Dios. Y entonces en nuestro hoy, ¿cómo leemos el paso de Dios por nuestra vida? ¿Cómo leemos los signos de la presencia, del amor, de la misericordia, de la gracia, en fin, de la providencia divina en nuestra vida? Él nos acompaña, pero podemos llegar a tener estas actitudes de estos hombres que no reconocían la presencia de Dios al frente, y nos puede pasar que tenemos bendiciones y decimos, es que yo soy muy inteligente. Pasan cosas buenas en nuestra vida, es que yo me las merezco por esto. Pero no sabemos discernir que es Dios pasando por nuestra vida. Aún en los momentos de dificultad, de enfermedad, de aprendizaje, Dios pasa por nuestra vida. Y a veces echamos la culpa a Dios o no sabemos leer que es un aprendizaje necesario. Qué bueno tener el discernimiento del Espíritu. Para eso somos templos de Él. Tener discernimiento de cómo leer mi hoy, mi presente. La Iglesia lo hace también a nivel general. De hecho, en el Concilio Vaticano II, entre el año 1962 y 65, se reunieron todos los obispos del mundo y miraron la situación de la Iglesia en el mundo de hoy. Sacaron varios documentos, entre ellos uno que se llama Gaudium et Spes, es la Iglesia en el mundo de hoy, y cómo la Iglesia en el numeral 4 empieza a hablar cómo es necesario leer los signos que se van dando en este mundo moderno de tantos cambios tan rápidos y vertiginosos, a la luz del Evangelio, que sigue siendo pues Dios presente hoy hablándonos, y cómo se prevé el futuro, pero con el hoy, mirando tantos cambios, y cuál es la situación del ser humano, y cómo la Iglesia está inmersa en estas realidades de cambios. Hoy la Iglesia sigue mirando y constatando que hay muchos signos de la presencia real de Dios, porque Dios no se ha desentendido del mundo. Hay otros signos que se van leyendo y que tenemos que estar muy preparados, y es también porque hay una promesa que Jesús volverá. De hecho, en el Evangelio, en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 13 de Marcos, en el capítulo 21 de Lucas, vemos algo que se llama el discurso escatológico. En orden A le hacen una pregunta a Jesús sobre el templo. Jesús dice que ese templo va a ser derribado, y entonces ellos le piden a Jesús que les diga cuándo se van a dar esas cosas y qué va a pasar al futuro. Y Jesús explica qué va a pasar primero y lo que va a suceder cuando Él va a volver en su segunda venida. Es una lectura que la Iglesia va haciendo porque el día y la hora solo lo sabe Dios. Lo mismo, el tiempo de ustedes y yo presentarnos delante de Dios, solo Dios lo sabe. Pero Dios está todos los días con nosotros. ¿Y cómo hacemos el discernimiento y la lectura del paso de Él por nuestra existencia? Y en orden a la segunda venida de Él, si a eso vamos de signos de los tiempos, créanme que se han ido dando muchas. Tristemente otras denominaciones de otros creyentes han venido a poner fechas y han venido a que se dé una situación de desespero en algunos, que es ya, que Dios ya viene.
y en otros tiempos generaron unas expectativas que no se cumplieron. Y puede que en esta lectura de los signos de los tiempos pase lo que pasó con el pastorcito mentiroso y con todo este cuento de que se tenía que dar ya la venida y no se dio. Entonces después vendría un momento de relajación y puede que llegue Jesús y no estemos preparados. Y que en la vida también se pase y no estemos preparados en él. Hay muchos signos en el mundo de hoy. Tendríamos que leer cómo, inclusive este numeral cuarto que les digo de Gaudium et Spes, nos invita a mirar cómo este mundo tan avanzado y tiene tanta ciencia y tanta técnica, y qué bueno que la tenga y ojalá tenga más, pero qué contradicción, tanta técnica y tanta ciencia y tanto egoísmo todavía y tantas injusticias. Y tendríamos que hacer una lectura de por qué si el mundo de hoy supuestamente para algunos filósofos llegó a la mayoría de edad, ya somos adultos, tenemos un conocimiento muy grande y con tantos conocimientos y con tanto desarrollo, y resulta que nos falta más humanidad en muchas cosas. Hay mucho bien, sí, no vamos a decir que no, Dios actúa. Lo que pasa es que el mal hace más bulla. Dios sigue actuando y sigue tocando corazones y muchos hacen el bien. Pero también hay una realidad, es que este mundo tan avanzado en tantas cosas todavía esté tan lejos de la justicia, de la misericordia, del amor, de la bondad y de la paz de Dios. El mundo ha avanzado, gracias a Dios, en las ciencias, y entonces a través de la aritmética y de las matemáticas, de la estadística y de muchas ciencias positivas se pueden prevenir, y muchas cosas de la economía, de la política, de los cambios sociales, y hay muchos estudios, y bendito sea mi Dios, todo eso sirve grandemente. Y si la inteligencia humana puede tener estos recursos, pero en el campo de la fe, como hoy con la fe, que es un don de Dios, cómo volcamos nuestra voluntad al encuentro con Dios, y ese encuentro con Dios nos da un discernimiento del Espíritu para que cada uno desde el cambio interior, no cambien los otros, sino el cambio interior, aporte en este mundo de hoy. Y esta palabra que nos ayuda a discernir la presencia de Jesús hoy, un kairos, Jesús hoy conmigo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nos dice Él, cómo vamos leyendo el tiempo, la historia, nuestra vida, a la luz de los criterios de Jesús y con la fuerza de Él. La ciencia nos permiten, gracias a Dios, muchas cuestiones para prevenir. Los que hacen análisis meteorológicos cada día son más acertados y vemos toda la cuestión de los huracanes y qué va a pasar a tal hora y que se demora tanto, y son predicciones. Pero qué bueno que también para la vida del Espíritu tuviéramos esta capacidad, esta, más que ciencia, esta sabiduría de Dios para prevenir y mirar que el futuro en Dios se construye con el hoy, con los criterios que Él hoy me permite. Y a nivel de Iglesia General vuelvo a hacer énfasis en que está la segunda venida de Jesús, y vamos haciendo lectura de signos de cómo el hombre, con tanta ciencia, pero está acabando el planeta, con el calentamiento global, con la superproducción en muchos sentidos, con la minería ilegal, con un montón de prácticas por dinero, pero que se van viendo las consecuencias, y entonces el mundo se va viendo afectado, pues el cambio climático va produciendo incendios voraces, plagas que cada vez antes eran de pronto más fáciles de controlar, van viniendo a ser cada vez más fuertes, situaciones dentro de la iglesia, si lo vamos a mirar, de manifestaciones que hay es una realidad, hay una lucha entre el bien y el mal, y en esa lucha entre el bien y el mal, como Dios no permitirá que esta iglesia decaiga, ni las puertas del infierno van a poder contra ella, pero hay acechanza, hay unos queriéndose meter dentro de la iglesia desde dentro para dañar, también. Hay otros desde afuera tratando de inventar situaciones, también. ¿Cómo estamos nosotros aportando para que el hoy de Dios, el paso de Dios por la historia hoy, pues se dé en orden a una capacidad que tengamos de leer el paso de Él? En esta historia de la iglesia, en esta historia del mundo, en esta historia personal, ¿cómo leemos nuestra relación con Dios? ¿O le seguimos pidiendo signos como estos? Es que no creo en ti, Dios, y no pasa esto y esto y esto. Esto lo hemos hablado en algún momento. Y le ponemos un montón como de criterios a Dios para creer en Él. Y resulta que nuestra vida es un don de Él. Que todo lo que tenemos es don de Él. Que tantas capacidades es el paso de Dios por nuestra vida y por nuestra existencia. Hoy, con un corazón agradecido, pidámosle a Dios que se incremente nuestra fe, que la voluntad, nuestra conciencia, voluntad, estén llenas del discernimiento del Espíritu,
que sepamos leer la vida en los criterios de Dios. Criterios humanos hay muchos y son muy válidos, hemos hablado en orden a las ciencias, pero en criterios de la fe, ¿cómo le pedimos a Dios que nos dé su sabiduría para discernir la vida, para discernir este momento de la iglesia? El coronavirus tiene una lectura con la sabiduría de Dios. Es un signo de un aprendizaje que la humanidad ha venido a hacer por muchas circunstancias que hemos hablado durante el año, de un aprendizaje de vivir en la familia, de un aprendizaje de entender que el tiempo, listo, hay que producir, sí, hay que trabajar, sí, pero venga, ¿qué es lo más importante de la vida? Y cómo son nuestras relaciones con los que amamos, y cómo se nos pasa el tiempo y se nos va perdiendo el tiempo necesario para compartir con los nuestros, para amar, para dar la vida. En un contexto de un corre-corre, de un mundo agitado, hoy pues hay un aprendizaje. Y han venido y vendrán otros signos de cómo vivimos nuestro hoy en Dios. Y cómo nos preparamos para la segunda venida de Jesús y cómo nos preparamos para el encuentro radical que todos tendremos con Él para una vida de eternidad gloriosa. No es por miedo. Este texto nos permite ahondar en una realidad y es, somos muy inteligentes para muchas cosas. Y eso está bien, pero para la vida del Espíritu, ¿qué? ¿Qué sabiduría necesitamos en Dios? ¿Qué criterios tendríamos que profundizar más, que a veces vamos tan rápido en el mundo, en la vida, que no alcanzamos a ver muchas lecturas? Ojalá ahora, después del tiempo, podamos comprender, es que Dios en este momento de mi vida actuó de tal y tal forma. Si vamos a ver, por ejemplo, en la iglesia hay momentos donde uno ve la intervención de Dios, y es un signo de la presencia de Él. El Concilio Vaticano II, los papas que en algún momento han actuado en distintas situaciones, contextos puntuales donde dice Dios interviene. Es que está la providencia divina, que no solo en el aspecto económico hace parte, sino que Dios acompaña a sus hijos y Dios acompaña la historia y cómo interviene en ella. Pero tendríamos que tener los criterios de la sabiduría divina, que son distintos a los criterios de la sola inteligencia humana, que es válida, es necesaria, pero aquí interfiere la fe, interviene la fe, más bien, y nos ayuda a que esta vida tenga sabor de Dios, en los criterios de Él, en la lectura de Él. Si estos hombres hubieran pedido discernimiento de Dios en ese momento, hubieran sacado tanta soberbia porque estaban tan llenos de sí mismos, hubieran visto a Jesús solo con Él ahí parado, sabían que tenían presente al prometido de todos los siglos, al Salvador, al Mesías. No al Mesías político humano, sino al Mesías de los criterios de Dios. ¿Y cuáles fueron los criterios de Jesús? Amor, paz, misericordia, bondad, renovación total del ser humano. Y es para todas las generaciones. Que nosotros no nos quedemos como embotados con los signos, porque estamos buscando más bien es pecado y transgresión y vicios, y estamos como embotados en las cosas del mundo, y se nos pasa el tiempo, y se nos pasa el kairos, el tiempo oportuno del encuentro con Dios. El tiempo que tenemos hoy, no perdamos el tiempo vanamente en un montón de peleas, de divisiones, de contiendas, de vicios, de adicciones, y comprendamos para qué se nos ha dado el tiempo, para qué el hoy, y construyendo hoy en Dios nuestra vida, pues tenemos un futuro asegurado, tenemos un porvenir, una expresión que hemos utilizado este año. Cuando uno hace la lectura del tiempo, los signos de la vida presente, los utiliza con la luz del Espíritu, construimos porvenir en Dios, individual y eclesial, e histórico para la humanidad. Ahora, ya personalmente yo pienso que Dios está interviniendo fuertemente en esta historia y va a intervenir más fuertemente. Hay muchos que quieren quemar iglesias, otros quieren destruir la iglesia desde fuera, otros quieren implantar el Islam a la fuerza, algunos musulmanes, otros quieren meterse en sectas y en un montón de doctrinas, y la iglesia ahí va, sostenida por Dios, en el tiempo de Él. Y hoy tendríamos que hacer una lectura para ser valientes testigos de Él, hoy, en este tiempo especial de Dios, nos pone a ustedes y a mí como testigos de Él, que sí está presente, camina con nosotros, interviene directamente en nuestras vidas. Eso sí, debemos dejarlo intervenir, respeta la libertad humana. Pero si podemos pedir hoy el discernimiento del Espíritu, aprenderemos a ser aquellos doctos en el campo de la vida del Espíritu. No para creerse como estos, sino para ir teniendo una capacidad de prever, de prevenir, de tener dones de Dios para hacer la lectura de hoy.
para que no se pase la vida en tantas cosas del mundo, en el corre-corre, y podamos vivir hoy puestos en sus manos, no solo nosotros, nuestras familias, y podamos aportar desde nuestro cambio interior. Hagamos oración. Padre Celestial, en este día te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, porque nos has dado a Jesucristo, tu signo presente de amor. Tanto amaste al hombre que le diste a tu Hijo único. Hoy comprendemos que es un tiempo especial también. Este es un tiempo de misericordia, es un tiempo especial este del coronavirus, es una tregua que se nos da la humanidad para reconocerte, para invitarte a la vida, para reconocer qué es lo importante, para valorar el tiempo, este tiempo que se nos ha vuelto lleno de ocupaciones y de tareas, y hemos faltado al encuentro contigo. Hemos seguramente alabado mucho nuestras propias capacidades y no hemos visto y no hemos dado gracias, porque eres tú quien nos ha dado tantas bendiciones y has estado siempre presente, aún en los momentos más difíciles, para enseñarnos y para que podamos aprender. Enséñanos hoy como hijos tuyos, Señor, a valorar tu presencia en nuestra realidad cotidiana. Enséñanos a transformar un mundo que está tan lleno de tecnología y de ciencia, pero que no ha podido quitar tanta injusticia, tantas situaciones difíciles, tantas divisiones, tantas peleas, tantos intereses creados, para que podamos transformar realmente este mundo con tu gracia y tu misericordia. Santo Espíritu, ilumina nuestro entendimiento, danos fuerza para obrar en medio del mundo de hoy. Amén. En el cuarto momento yo los invito para que hagamos un análisis de la vida personal, como una lectura hoy de los criterios de Dios. ¿Cómo pasa hoy Dios por mi vida? ¿Cómo me ha hablado Dios hasta mí hoy, hasta este momento? Momentos puntuales de la vida que usted puede decir, Dios me habló de tal circunstancia, a través de tal persona, a través de esto que he vivido. ¿Cómo tomo eso para transformar mi existencia? Y los invito a que miremos ese Concilio Vaticano II, ponen ahí en internet, Constitución Gaudium et Spes, o la Iglesia en el mundo de hoy, numeral 4. Y hagan una lecturita ahí, una lectura pausada, detallada, que les pueda ayudar a profundizar este gran tema de hoy. Dios los bendiga, los llene de su paz, de su gracia, de su sabiduría y discernimiento para leer los signos de los tiempos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.